Muy buenos días. Buenos días, hermano. Bien, hermanos, como siempre, es un placer verlos aquí esta mañana, agradecidos por su presencia y agradecidos con el Dios del cielo, que es quien hace posible que podamos estar aquí hoy. Yo creo que todos somos conscientes de ello y todos somos bendecidos en ello. Estamos agradecidos por todos y cada uno de ustedes y estaremos agradecidos con ustedes de que nos mantengamos con toda la atención, nos mantengamos con toda la reverencia y nos ayuden activamente con los niños para que podamos compartir el tema de esta mañana. Si tienen sus Biblias a mano, y así debe ser, les voy a rogar que me acompañen a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, porque estaremos allí reflexionando en lo que esta carta nos enseña acerca de nuestro tema general. Nuestro tema general es la vida en comunidad. Eso es lo que queremos aprender este mes. Las cartas a Primera y Segunda de Timoteo, bueno, esto va a sonar obvio, pero fueron cartas dirigidas a esa persona, a el siervo de Dios y evangelista de nombre Timoteo. Pero ¿por qué digo esto que parece demasiado obvio? Porque a veces pareciera que consideráramos que solamente fueron escritas a él, que lo que está allí se lo dijeron a Timoteo, pero no a mí, Rolando Rovira, no a mí, fulano de tal, sino que eso fue para Timoteo y quedó allá. Solo les digo eso porque hay muchas exhortaciones personales que el apóstol dirige a Timoteo. Por ejemplo, en una ocasión le escribe en estas cartas: tienes muchos problemas estomacales, por lo tanto no tomes agua sola, sino mézclala con un poco de vino para que entonces eso te ayude con tus frecuentes enfermedades estomacales. Eso definitivamente será personal. Si usted no tiene el problema de Timoteo, como quizás lo tengamos algunos, no se va a sentir aludido por ello. Pero él le dijo también a Timoteo que hiciera varias cosas, y aunque, recalco, algunas son muy personales, en este libro hay cosas que Dios le dice a Timoteo que haga y que son totalmente dirigidas también a nosotros. En ambas cartas notamos que el apóstol le está diciendo a Timoteo: quiero que sepas que no estás solo en esta batalla. Quiero que sepas que somos todos los que estamos en esta lucha. Como pueden ver en pantalla, este es el título de nuestro sermón para esta mañana. Estamos en esta batalla juntos, vida en comunidad. Hermanos, él en esta carta le menciona a otras personas. Las personas más especiales que seguramente Pablo le menciona a Timoteo son Eunice y Loida. ¿Y quiénes son ellas? La madre y la abuela de Timoteo. Bien, dice que también él era compañero de batalla juntamente con Timoteo. Dice: yo estoy preso en el Señor, o por causa del Señor, o de la predicación del mensaje del Señor. Así que aunque yo esté en la cárcel y tú estás libre, estamos en la misma batalla. La misma batalla que tuvo Loida primero, cuando obedeció el evangelio, la misma batalla que tuvo Eunice también y que seguirá teniendo, y es la misma batalla que tú debes sostener. Pero no solamente nosotros, no solamente Loida, no solamente Eunice, no solamente Timoteo, no solamente Pablo, la iglesia en Éfeso, y no solo la iglesia en Éfeso, la iglesia en Volcán, la iglesia de Cristo fiel en todo lugar. Y luego, cuando consideramos el capítulo 2 y el versículo 2, el apóstol dice: esto encarga a hombres fieles. Empieza diciendo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, lo que has visto, lo que has aprendido, lo que te he enseñado. Y luego dice: esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos, capaces para enseñar también a otros. Note que no dice el apóstol: porque es varón, ponlo a enseñar, porque es varón, ponlo a cantar, porque es varón, ponlo a dirigir. No, cuando vayas a encargar esto, esta persona tiene que ser idónea, tiene que ser apta.
Y para que sea apta o idónea, ¿qué tiene que recibir primero? Capacitación. Hace muchísimos años, hermanos, el que era mi predicador me dijo, ya usted tiene varios años en la iglesia, ya usted tiene una cierta edad, comience a predicar. Y así se hacían las cosas. Empiece allí y haga lo que pueda. Y definitivamente empecé a hacer lo que podía. Y podía hacer poco. De manera que algunas veces prediqué cosas que verdaderamente no eran lo que la Biblia enseña. No eran lo que la iglesia necesitaba. No eran los temas que urgían a la congregación. Porque alguien solamente me dijo, ponte ahí y hazlo porque eres varón y estás en la iglesia. No funciona así. Cuando vamos a encargar a alguien de hacer algo, primero tenemos que tomarnos un tiempo capacitándole. También esa persona debe ser fiel, dice la Escritura. No puede ser un inconstante, no puede ser un irresponsable, no puede ser alguien que estemos recibiendo constantemente quejas de él. Pero lo que quiero rescatar de este pasaje de 2 de Timoteo 2:2 es que es interesante que Pablo habla aquí de 4 generaciones de hombres que sirven a Dios. Porque primero está el apóstol Pablo enseñando. Y del apóstol Pablo, ¿quién estaba aprendiendo? Entre muchos otros, pero hoy estamos hablando de uno en particular, estaba aprendiendo Timoteo. Pero entonces Timoteo tenía que encargar eso que había aprendido de Pablo, que él mismo estaba enseñando ahora, ¿a quiénes? A hombres fieles. Pero esos varones fieles también tenían que ser idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Sé que sabemos contar muy bien, así que ahí sabemos que hay 4 generaciones. Primero la instrucción a Pablo, luego la instrucción a Timoteo, luego a aquellos a quienes instruyó Timoteo y luego a aquellos que serían instruidos por los que aprendieron con Timoteo. Algo muy importante, entonces, a considerar es el propósito del apóstol Pablo al escribir estos libros. Y realmente él da este propósito en su primera carta, desde que empieza su primera carta. Observemos, primera de Timoteo, capítulo 3, y escuchen por qué Pablo dice que se involucró en estos, en escribir estas cartas. En primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14, él comienza diciendo, vamos a leer hasta el 17, primera de Timoteo 3, 14 al 17. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo le está enseñando a Timoteo en estos 2 libros cómo, dice, debe conducirse. Es decir, cómo debe comportarse en la iglesia. Y hermanos, a medida que leemos, podemos comenzar a ver que estamos en lo que se denominaría o se llamaría las trincheras. Estamos en una guerra, estamos en una lucha, estamos en una batalla. No estamos de vacaciones. Esto no es, decía un hermano, no es un club social. No vengo a pasar el tiempo, no vengo porque la gente es agradable y nos dan café. Vengo porque estamos en una lucha, en una batalla, y el que me llama, el que me convoca, el jefe supremo, es Dios. Ahora, estamos allí, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, que es en aquella en la que va a estar basado o está basado nuestro sermón, considerando la rutina diaria de la actividad de la iglesia en las personas que componen la iglesia. Éfeso no se componía solamente de Timoteo. Había ancianos, había diáconos, había otros maestros, había personas que estaban haciendo las cosas correctamente y había personas que estaban enseñando falsa doctrina. Habían personas que estaban aprovechando el tiempo para estudiar y para enseñar la palabra. Y había personas que estaban perdiendo el tiempo hablando y discutiendo de tonterías. No es sorprendente que en primera de Timoteo leamos, volviendo a esa carta, aunque dije, las estoy mencionando ambas, porque así entendemos mejor de qué viene hablándole Pablo a Timoteo.
En la primera carta a Timoteo leemos cómo el apóstol da instrucciones. La carta dice, primera epístola del apóstol Pablo en nuestras Biblias dice a Timoteo. Pero en primera de Timoteo 2:8 al 12, note que estas instrucciones no son nada más para Timoteo, no son instrucciones personales para el evangelista. Dice, quiero pues que los hombres, en el idioma que escribió Pablo, dice que los aner en griego significa varones. Quiero que los varones oren en todo lugar. La esposa no puede dirigir la oración en la habitación matrimonial, en el comedor matrimonial. No puede, oye, hoy te toca a ti, esposa, ore usted. No, quiero que los hombres dirijan la oración en todo lugar. En ningún momento, en ningún campamento, en ninguna actividad de la iglesia y en ningún servicio de la iglesia, sea miércoles, sábado, domingo, ninguna hermana puede dirigir la oración en presencia de los varones. Quiero que los varones oren en todo lugar y que lo hagan con santidad, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Seguramente no era con Timoteo, que Timoteo tuviera un peinado ostentoso, que Timoteo anduviera con un collar de perlas, que anduviera con un vestido indecente. Esa definitivamente no era una instrucción para Timoteo. Como corresponde a mujeres que profesan piedad, que en lugar de preocuparse por tener el vestido más caro, preocúpense por tener las mejores obras. Vístanse con buenas obras. La mujer aprende en silencio, luego termina con toda sujeción. Primera de Timoteo 2:8 al 12. ¿Cómo debes comportarte en la iglesia? Bueno, aquí están los varones. Y así deben conducirse. Y acá están las mujeres. Y así deben conducirse. La carta puede llevar en nuestras Biblias el nombre a Timoteo. Definitivamente comienza diciendo que la está dirigiendo a Timoteo, pero las instrucciones van para la iglesia. Pero el capítulo 3 de Primera de Timoteo dice también acerca de aquellos que van a gobernar la iglesia y dirigir la iglesia, a los ancianos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, Timoteo era anciano de la iglesia, obispo de la iglesia. No, era predicador, era evangelista, que es lo mismo. Hoy algunos distinguen entre una palabra y otra, no sé basado en qué versículo, pero el evangelista es el predicador y el predicador es el evangelista. Se predica el evangelio y se predica el evangelio a los cristianos y se predica el evangelio a los del mundo. El predicador es el evangelista. Luego hay hermanos que evangelizan, que no son el predicador. Luego hay hermanos que predican, que no son el predicador. Pero predicador y evangelista es lo mismo. Lo que no es lo mismo es predicador y anciano. Puede que haya un anciano que de vez en cuando predique un sermón cuando haya ancianos, pastores u obispos. Puede predicar un sermón, pero no le quita a Eduardo que él sigue siendo el predicador, aunque haya ancianos y a veces ellos prediquen. Puede que en algún momento Eric, preparado ya siendo idóneo, empieza a predicar, pero y este servidor hoy está predicando, pero no le quita la función, el oficio al hermano, que es su responsabilidad predicar. Nosotros le apoyamos, pero es su responsabilidad predicar, y predicar es la enseñanza de la clase, predicar es el sermón, predicar es evangelizar. El predicador no es el anciano, no es el obispo. Y aquí dice Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado, no dice si tú anhelas obispado, podía anhelarlo, pero está hablándole a otras personas. La carta va dirigida a la iglesia. ¿Un obispo dónde? En la iglesia. Y luego están los diáconos y da instrucciones sobre los diáconos. Y luego incluso da instrucciones sobre las esposas de los diáconos. Y habla de las hermanas, que ellas han de ser tratadas con toda pureza, como una que dio a luz tu madre. Y también habla de los hermanos mayores, que debes tratarlos como si fuera tu propio papá, aunque no te haya concebido o no haya sido más bien tu progenitor, para ser preciso. Y cómo deben tratarse entre los demás varones, dice como hermanos, como si ese otro hermano lo hubiera dado a luz tu propia madre. ¿Por qué? Porque somos una familia, aunque todos seamos diferentes de apellido, de trasfondo, en Cristo somos uno. Ese es el tema
de este mes. Somos una familia, somos una comunidad. Hay enseñanzas en estos libros, me refiero a Primera y Segunda de Timoteo, respecto a cómo debemos vivir, sobre el dinero, sobre los predicadores. De hecho, se dice mucho, porque se le escribe a Timoteo primordialmente, mucho sobre los predicadores, pero también se dijo mucho sobre el lugar donde trabajan los predicadores, es decir, en la iglesia. Regresemos a Primera de Timoteo 4 y escuchen una exposición de gran parte de ese material. Por favor, comiencen a leer conmigo en el versículo 6 de Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, versículo 6. La versión Reina Valera dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿qué pasa? Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, les presento todo esto esta mañana para justificar el título de nuestro sermón. Estamos en esta batalla juntos, con énfasis en juntos. Estamos juntos en la misma lucha. Hay en estas cartas mucho material, repito, recalco, dirigido en primer lugar a Timoteo. Sí, así es. Y hay mucho material escrito a Timoteo que va dirigido a los hermanos, a todos nosotros. Los hermanos también están bajo consideración aquí. Y a veces los miembros del cuerpo del Señor pueden hacer a un lado la lucha, la batalla, y señalar con un dedo a los demás participantes sobre cómo están llevando la batalla. Los miembros de la iglesia a veces pueden decir, bueno, esos líderes tal y tal cosa. Esos líderes, pero ¿en qué equipo usted cree que está? Nuestros líderes. No, es que ese predicador no. Nuestro predicador, mi predicador. ¿En qué lucha crees que estás cuando dices esos líderes, ese predicador? Quizás a veces dice, ese predicador, ¿qué es lo que hace? ¿No decimos eso a veces? Es Eduardo, ese predicador, tal y cual. ¿En qué lucha crees que estás? ¿En qué equipo crees que estás? No eres un espectador, eres parte del cuerpo. Hermanos, los hermanos que venimos acá adelante estamos presidiendo el servicio espiritual, pero todos servimos. Todos cantamos, todos oramos, todos escuchamos la palabra, todos ofrendamos, todos participamos de la cena del Señor. Todos servimos. No somos espectadores, somos participantes. No hay ningún cristiano al margen, hermanos. No, todos estamos en la batalla y todos estamos no solo en la batalla. No podemos hacer la guerra, cada uno por nuestro lado, a nuestra manera, creyendo que vamos a ser más santos, más correctos porque nos alejamos de nuestros hermanos. No, somos un equipo, somos un cuerpo y debemos estar trabajando en un engranaje, como trabaja nuestro cuerpo. Nuestros miembros no actúan cada uno conforme a ellos crean. De hecho, solo hay un cerebro en nuestro cuerpo, solo hay una cabeza en nuestro cuerpo y luego todo el cuerpo reacciona de acuerdo a lo que manda la cabeza. Y nuestra cabeza es Cristo y el cuerpo es todos nosotros, cada miembro. La sección que tenemos ante nosotros hoy, comenzando desde el versículo 14 y por el resto del versículo, centra nuestra atención en esa batalla y en que la llevamos juntos.
Permítame destacar algunos puntos de las cosas que hablamos o de las cosas que se mencionan en este capítulo. Hay algunas cosas aquí que Pablo le dirá a Timoteo, le va a decir, cuidado, hijo mío, porque le llama con tanto cariño y amor, hijo mío Timoteo, hijo mío en la fe, ten cuidado. Hay algunas cosas que debes evitar. Simplemente evita estas cosas. Hay cosas con respecto a la iglesia que ellos, los miembros, también deben evitar. Entonces a uno y a otros les voy a decir, rechácenlas, evítenlas, aléjense de ellas, no participen en ellas. ¿Qué cosas? Bueno, a veces esperanzas falsas, conversaciones inútiles y destructivas. Le dice Pablo en esta carta al evangelista o predicador Timoteo y a la iglesia en Éfeso y a todos nosotros, no participe de esas cosas. Evítalas, aléjate. Hay personas con las que debes hacer lo mismo. Primero debes identificarla. Esta persona no está andando ordenadamente ante el Señor. Esta persona está desafiando al Señor. Esta persona está menospreciando la iglesia. Esta persona está pisoteando los mandamientos del Señor. Esta persona nos está dando mal ejemplo y nos está dejando ante la comunidad con una imagen de que aquí permitimos la mentira, el desorden, la estafa, etcétera. No, eso no puede pasar. Evita todo eso, dice la Escritura. Hay personas con las que no nos podemos relacionar. Está prohibido por Dios, aún cuando hayan nacido como nosotros en el bautismo. Si han sido apartadas mediante una disciplina correctiva, no podemos ofrecerles trabajo, no podemos ponernos a conversar con ellos de cualquier tema, no podemos permitirles que participen de nuestros convivios como hoy. No se puede. No podemos tener comunión con ellos. Evítalos, va a decir Pablo en esta carta. Bien. Entonces, cuando nosotros analizamos, hermanos, que tenemos la palabra ante nosotros en esta carta, vemos que el apóstol nos está hablando directamente a nosotros. Decía en el sermón pasado, la esperanza de que los sermones y las clases tengan una ganancia en nuestra vida espiritual es que no estemos pensando, uy, ese sermón es para Levis. Ese sermón le está cayendo a Eric. No, a mí, que luego habrá aspectos. Voy a pedirle un momentito a Eric que cambie con la hermana porque el micrófono está justo enfrente, hermano. Y seguramente se oye bien fuerte para los hermanos que están conectados. Gracias, hermana, y disculpe. Para que no le golpee mucho al... Bien, gracias. Probablemente, hermanos, nos da eso, ¿no? Tenemos esa tentación de decir, seguro le está cayendo a fulano, seguro esto. No, hermanos, es para todos nosotros. Sea que nosotros a veces, no directamente el tema, por ejemplo, cuando dice, no usen perlas ni vestidos costosos, bueno, nuestro predicador usa vestido costoso, pero traje costoso, pero se puede sentir aludido, no, porque la sección es para las hermanas. Pero ¿por qué es para él también? Porque él está en el deber de recalcar esa enseñanza también a las hermanas. Porque el hermano tiene una esposa, porque el hermano puede tener una hija. Entonces, esa enseñanza es para él también, es para todos. El sermón no es para estar mirando a la derecha y a la izquierda o estarse sonriendo de, le está cayendo. No, es para todos, hermanos. Es para todos nosotros. Mire, luego está la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con la palabra? Bueno, eso es tema del predicador. Para eso fue una escuela bíblica, que estudie, que se faje. ¿Sí? Ahí sí decimos igual que los centroamericanos, que se faje, que se amarre la faja, la correa, se la prense ahí, ¿verdad? Se apriete, decimos nosotros, la correa con los pantalones, pero no debemos hacerlo, hermano. El estudio de la palabra, como lo dice Timoteo, no es solo para el predicador. El mensaje es para todos nosotros. ¿Y cómo estamos en eso? Cada sermón les estoy recordando, hermano, cada día estamos apartando un espacio para la palabra de Dios, y no me refiero a ese espacio que les agradezco mucho que lo han estado valorando y realzando y ojalá compartiendo con otras personas la palabra en 5 minutos. Ese, hermano, sigue siendo mi trabajo. Yo estoy estudiando y yo estoy enseñando y usted está escuchando. Eso no es el mandamiento. Y el mandamiento es que aparte de eso, usted también esté estudiando.
¿Qué libro está estudiando, hermana Rachel, de la Biblia en este momento? ¿Qué libro está estudiando de la Biblia en este momento, hermana Celia? ¿Qué libro está estudiando de la Biblia en este momento, hermana Guadalupe? ¿Qué libro del Nuevo Testamento está leyendo usted en sus tiempos libres, hermano Eric? ¿Qué libro estará leyendo ahorita mismo la hermana Stacy? Ahora, no para que no me respondan, solo analícenlo, personalícenlo. No es solo para el predicador, no era solo para Timoteo. No debemos dejarle todo el estudio al predicador. Vamos a acabar con el hombre. No, todos debemos aprender a manejar y a estudiar bien la palabra. Cuando el hermano haga una pregunta bíblica, estaremos mejor preparados. Hermanos, un ejemplo. Hoy estaba con los niños dándoles la clase y les pregunté acerca de Moisés. Quiero felicitar a las maestras, seguramente y principalmente a la hermana Rachel. Prácticamente dieron la clase por mí. Estaban muy claros en la historia de Moisés. Si ellos estudian la Biblia, si se les enseña la Biblia, facilitan este trabajo que estamos haciendo. Pero si usted viene sin ninguna idea de la Biblia, con la esperanza de que este hombre, de que este otro servidor, hermano, nosotros seamos los que le demos todo, nunca va a crecer como Dios espera que crezca. Usted tiene que hacer su estudio personal. Siempre estar leyendo la escritura, porque yo no lo puedo cubrir todo. Yo traigo un tema, comunidad cristiana, pero este no es el único tema que se necesita. El hermano trae otro tema, vida de Jesús, pero no es el único tema que se necesita. Pero si todos nos comprometemos a estudiar diariamente, en una parte de nuestro día, la escritura, vamos a crecer más rápido. Todos debemos discernirla correctamente, porque hay una manera de usarla incorrectamente. Y por eso la gente termina dividiendo la iglesia del Señor. Terminan enseñando cosas que no son. ¿Por qué le ha pasado eso a algunos? Porque están confiados del que está delante. Y si el que está delante se tuerce, doctrinalmente hablando, Dios guarde, peor, ¿verdad? Pero doctrinalmente. ¿Qué pasa si ese no se está esforzando y no está estudiando y está explicando mal la Biblia? Dice que los de Berea, Hechos 17:11, aunque era un apóstol el que estaba predicando, aunque mostraba poder de parte de Dios, ellos estaban con las escrituras, dice, verificando que todo fuera realmente así. Eres un instrumento también, dice esta carta, esta carta en la gran casa de Dios. No dice que es solo el predicador, o que el predicador es utensilio de plata o de oro y que nosotros somos de madera y de barro. No dice eso la escritura. Dice que todos somos instrumentos, utensilios en la gran casa de Dios. Que hay algunos utensilios que sí, que probablemente ya están rotos, desgastados, se le cayó la pintura. Si es un tenedor ya se le cayeron 3 dientes, nada más le queda uno. Una cuchara que ya está toda doblada, que no se puede comer bien. Puede ser que los instrumentos en casa, algunos los tengamos ahí y no sabemos por qué. Ya incluso no funcionan, pero le tenemos como un cariño a algo y los tenemos allí. A veces pasa eso con la membresía. Y hermanos, lo hemos dicho ya y lo recalcamos. Por supuesto que es bonito que aquí haya muchas personas. Yo creo que la hermana Diana recuerda muchas más personas de las que están aquí ahora mismo. Y era bonito, hermano, sería bonito tener que reunirse allá afuera porque no haya espacio. Pero ¿de qué sirve que haya 20 ollas allí, pero hay 17 en las que no se puede cocinar nada? ¿De qué sirve que tengamos allí 1000 cucharones si 998 ya no funcionan? Ya contaminan la comida. Entonces dice Dios a Timoteo, cada miembro de la iglesia tiene que mirarse, examinarse a sí mismo. Yo soy un instrumento útil, un utensilio útil en la mano del Señor. Porque aquí necesitamos ollas, pero también necesitamos tenedores, pero también necesitamos cuchara, pero también necesitamos cuchillo. No todos los varones tienen que predicar y enseñar. Acá adelante me refiero al púlpito. Pero probablemente un varón pueda algún día decirle, hermano, voy a relevarle en la tesorería, porque estoy preparado, porque soy idóneo para hacer esa labor. Y si el hermano administra la finanza, está haciendo una labor de la misma importancia que el que está predicando. Y luego otro hermano dice, hermano, yo en la iglesia para dar sermones no me atrevo, pero puedo predicar el evangelio a los perdidos.
estará haciendo una labor tan importante como la que este servidor está haciendo en este momento. Alguna hermana dice, bueno, yo no puedo predicar el sermón, yo no puedo dirigir las alabanzas acá, pero puedo enseñar a las mujeres, pero puedo enseñar a los niños, pero puedo decirle al predicador, hermanos, hermana Rachel, hermano Eduardo, ¿qué día van a salir a hacer visitas o predicar? Yo quiero ir con ustedes, quiero aprender, quiero apoyar, quiero colaborar. Entonces, no era solo Timoteo, no solamente él tenía que ser instrumento útil, hermanos. ¿Qué tipo de instrumento es usted dentro de esta congregación? Siempre hago esta pregunta en las iglesias. Si usted dejara de venir el día de mañana, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Alguien que esperábamos hoy no vino, pero al no venir, ¿qué pasó? ¿El convivio no va adelante? ¿O sí va adelante? Sí va adelante. No me responda solo con la cabeza, ¿verdad? Hoy no se va a dar el sermón porque el hermano no vino. Hoy no se va a dirigir este servicio porque el hermano no vino. Entonces, la pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿qué soy yo en las manos del Señor en este momento? Definitivamente es una carta que está llena de muchas instrucciones. Una carta muy poderosa de cómo debemos conducirnos, no solo los predicadores y maestros, todos. ¿Que es una carta que tiene los requisitos de anciano y diácono? Sí, también los de que es un verdadero cristiano. Dice en ese mismo contexto, el Señor conoce a los suyos. El Señor sabe quién es su verdadero servidor. También habla acerca de los predicadores, definitivamente. Y acerca de los predicadores, dice la Escritura en el capítulo 2, versículos 24 y 25, porque tengo para nosotros también. El predicador tiene la responsabilidad, o el maestro tiene la responsabilidad de empezar enseñándose a él mismo para poder enseñar adecuadamente a la congregación. ¿Y qué dice a los ministros? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí definitivamente está dirigido en particular a el que dirige, el que preside, el que aconseja, el que enseña. Y seguramente en el momento usted dice, pero esto no coincide mucho con lo que escuchamos el miércoles, lo que estuvimos el miércoles. Esto no coincide mucho. Pero es que no solamente está este texto. También está el de Tito, que dice que hay algunos rebeldes y irreverentes a quienes es necesario taparles la boca. Claro, no le vamos a poner la mano en la boca, pero sí hay que decirle a veces a alguna persona, retírese, no tiene oportunidad de hablar. Eso no es una contradicción de este texto, porque este texto va sumado con aquel, la Biblia no se contradice. Hay un proceso en que el ministro primero agota los recursos, usa todos los medios posibles, muestra paciencia, muestra comprensión, da oportunidades. Debe hacerlo. No podemos, hermano, al primer error tratar de una vez de sacar a un hermano de la comunión. Al primer fallo, automáticamente reprenderle delante de todos. Pero la carta a Timoteo, incluso hablando de los ancianos, le dice a este predicador, si hay ancianos que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hermanos, y los ancianos son la autoridad en la iglesia, no los predicadores. Nosotros tenemos que reunirnos y ponernos de acuerdo los líderes de la congregación para tomar una decisión, pero entendiendo que el día de mañana que haya ancianos, Eduardo y yo no estaremos en las decisiones. Estarán los ancianos. Si no somos ancianos, estarán los que sí sean ancianos. Y él y yo tendremos que sujetarnos a lo que los ancianos digan. El arreglo ahora no es el que Dios quiere que haya en cada congregación. Dios quiere que haya ancianos y diáconos y luego predicadores y maestros. En ese momento tendremos que sujetarnos a ellos, pero por el momento hay enseñanzas también para nosotros. En el versículo 6 de este capítulo, del capítulo 4, perdón, Dios le va a decir a Timoteo, Pablo le va a decir a Timoteo, bueno, Dios a través de Pablo, enséñale a los hermanos estas cosas, recuérdales estas cosas, exhórtales. Y me gusta la palabra que usa allí cuando habla de exhórtales, porque es la palabra que usa Pedro en Hechos 2. O Lucas cuando dice, y Pedro les exhortaba con muchas otras palabras, diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
¿Sabe por qué me gusta esa palabra? Porque esa palabra significa, escuche esto, adviérteles, y luego usa otro término, acúsales. Mire lo que Dios le manda al predicador. Adviérteles, pero si es necesario, acúsales. ¿Cierto? Hermano, dijo el hermano, cuando acusamos no lo hacemos porque eso nos divierte. Eso no nos divierte, eso no nos satisface. A él no le suben el salario porque él regaña a alguien o llevemos a cabo una disciplina. Aquí no nos repartimos un bono de la ofrenda. En realidad duele poner a una persona en esa condición, porque cuando esa persona está en esa condición está maldito, está bajo la ira de Dios. Usted sabe lo que es eso, por eso no nos debemos nunca precipitar con una disciplina. Porque cuando la iglesia decide eso, le está diciendo a Dios, ahí te lo damos, se lo damos a Satanás más bien, literalmente se lo damos a Satanás y está bajo maldición. A partir del momento que ha sido declarado, está bajo maldición, está en el ojo de la ira de Dios. Eso no nos divierte, hermano, eso nos duele. Pero Pablo dice, adviérteles. Y si no hacen caso, incluso acúsales. Si tuviéramos tiempo de ir a Ezequiel 3, veríamos allí cómo también Dios le dice a Ezequiel, advierte al pueblo. Y generalmente he escuchado, hermanos, y esto siempre lo digo con respeto, hermanos, yo no estoy para evaluar a ningún predicador, a ningún maestro. El que evalúa a cada predicador es Dios, porque trabajan para Dios, no trabajan para mí. Pero he escuchado interpretaciones de Ezequiel 3 de, mira lo que dice ahí, te he puesto por atalaya, es decir, por vigilante. Y cuando veas que el malo anda en ese camino de justicia, adviértele, porque si tú no le adviertes, su sangre voy a demandar de tu mano. ¿Sí? Pero si tú le adviertes y el malvado, el impío, reacciona y corrige su camino, entonces yo le perdonaré y tú habrás librado tu mano, tu alma. Entonces veo que se hace énfasis, hermanos, y por eso hay que ir a evangelizar, hay que ir a los perdidos y decirles la condición en la que están, advertirles, porque si no su sangre estará en nuestra mano. Tengo que evangelizar a mi familia, porque si no, si mis parientes se pierden, su sangre estará en mi mano. Es cierto que tenemos esa responsabilidad, pero Ezequiel no está hablando con el mundo. Dios le dice, te estoy enviando a la casa de Israel. ¿Y quién es la casa de Israel en el Nuevo Testamento? La iglesia. Es a la iglesia la que le está diciendo, adviérteles. Y si no hacen caso, acúsales. Porque estamos delante de la presencia del Señor, hermanos. Así que en estos pasajes, hermanos, ya en la parte final de esta exposición que he querido compartirles y donde todos nosotros, empezando con este servidor, lo apliquemos, seamos, hermanos, todos, no solo el predicador, diligentes para presentarnos a Dios como obrero aprobado, dice 2 de Timoteo 2:15. Hazlo con diligencia. A veces decimos, me pasaba en la escuela bíblica, decía yo, tengo una pereza de ir para la ciudad, pero hay que ir a pagar tal cosa. Y decía algún adelantado a su tiempo, algún filósofo de entre los estudiantes, hermano, Romanos dice que la pereza es pecado. Sí, hermano. Y la Biblia también dice que torcer la escritura es para nuestra propia perdición. Romanos 13 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y cuando lees el contexto, no es en ir a pagar el IDAN, es en el ministerio del Señor. Yo no le estoy diciendo a usted que me da pereza ir a predicar. Qué pereza ahorita pararme a dar el sermón. Qué pereza ir a evangelizar. Qué pereza ir a visitar a la hermana para animarla. Qué pereza hacer la obra del Señor. Qué pereza estudiar la Biblia. No. Le dije pereza para ir a pagar el IDAN. No tuerza la escritura. Así pasa muchas veces y por eso es que tenemos que poner diligencia, diligencia, diligencia. Diligencia significa poner esfuerzo, poner velocidad. Si yo me estoy preparando para venir a la casa de Dios, lo hago con diligencia. Si voy a dirigir el servicio del Señor, lo hago con diligencia. ¿Qué hice la semana pasada que lo puedo mejorar? Diligencia. He estado estudiando este tema y lo he predicado anteriormente, pero siempre lo puedo mejorar. Nunca voy a tomar un sermón de hace 3 años o 2 años y lo voy a predicar igualito. No, lo vuelvo a revisar, lo vuelvo a estudiar, le edito, le arreglo,
porque ahora tengo más experiencia, puedo tener más conocimiento. Diligencia en todo lo que hagamos. A los niños, bueno, voy a ver qué hago ahí, voy a ver. No, diligencia. Llegamos ayer súper tarde, hermano, y estaba pendiente la clase de los niños. Pues decir, no, yo ahorita me paro allá, hermano, tengo más de 30 años en esto, agarro la Biblia y doy una clase ahí. No, eso sería irrespetar a Dios, y respetar a los niños, y respetar a la iglesia. Hay que sentarse, hay que leer, hay que estudiar, hay que hacer una clase digna de aquel que nos llamó para dar esa clase. Diligencia. Todos, hermanos, pongamos diligencia en lo que hacemos. Presentémonos ante Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que trazan bien la palabra de verdad. Este pasaje, hermanos, nos dice que si hacemos esto, realmente podremos presentarnos ante el juicio de Dios sin tener que escondernos. Qué terrible es pensar que vamos a estar frente a Él, que lo sabe todo de nosotros y que nos va a pedir cuentas. Y no le va a pedir cuentas solo al predicador, nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos aprendido de Timoteo? ¿Qué estamos aplicando de Timoteo y del resto de la Escritura? Porque si no lo hacemos, pasará como los Gálatas y otros que dice la Escritura que más bien se apartaron de la verdad. Y por eso existen tantas denominaciones, tantos grupos religiosos hoy que se identifican como cristianos y no lo son, porque alguna vez alguno dijo, no necesito estudiar, no necesito prepararme, no necesito esforzarme. Eso yo lo puedo entender muy fácilmente. Hermanos, quiero cerrar recordándole, como siempre, a los que estamos aquí, somos una comunidad, estamos juntos en la batalla. ¿Te está costando? Pide ayuda, pide consejo. Estamos para servirte, estamos para escucharte. No esperes hasta que ya tengas el agua en el cuello. Pide ayuda. Y si yo la necesito, quiero tener la confianza de poder pedírtela. Estoy pasando esto, me estoy sintiendo así, no quiero ser vencido en la batalla. Estoy viendo que me está pasando de nuevo lo mismo que me lleva a los errores de siempre. Lo mismo a lo que yo era antes. Ayuda. Yo creo que al hermano no le molesta que le pregunten, que se acerquen, que le pidan consejo. Somos una familia. Busque a alguien que le ayude porque estamos juntos en la batalla. Bien, hermanos, si tenemos aquí como siempre nuestra visita, tenemos siempre, generalmente cada semana tenemos a alguien que aún no ha obedecido el evangelio, pues volvemos a recalcar lo mismo. Jesucristo dijo en Juan 8:24 que todos pueden venir a formar parte de esta comunidad. Todos pueden unirse a esta batalla aceptando el llamado del Señor. Pero ¿cómo se unen a la batalla? Creyendo en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 8:24, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero también dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquel que aún no ha obedecido el evangelio debe recordar que en la presente condición en que se encuentra no irá al cielo, no podrá ir a la morada celestial. No importa cuán buenos podamos ser como personas, no importa cuánto oremos, no importa cuánto leamos la Biblia, no importa cuántas veces vengamos a escuchar el mensaje. Es urgente que entendamos que aunque son siempre bienvenidos, siempre es un placer tenerles aquí, siempre les vamos a servir y animar, pero si no dan el paso, a donde yo voy, dice Jesús, no podréis ir. Hermanos, luego de creer en el Señor Jesucristo no termina allí. Debemos confesarle delante de los hombres, Mateo 10:32 y 33, de confesarle ante testigos. Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Debo decirlo ante testigos. Porque si yo le confieso hoy en la tierra, Él me confesará delante del Padre allá en el juicio final. Pero no termina ahí, dice también que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, renunciar a lo que sabemos que es malo, cambiar nuestro camino, comprometernos a una nueva vida con el Padre Celestial. Y entonces, cuando ya hayamos mostrado fe en Jesús, nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, hayamos confesado su nombre ante testigos, estamos preparados para entrar a las aguas del bautismo, donde vamos a recibir, dice Dios, el perdón de todos nuestros pecados. Hoy es el día, porque mañana no existe. Si te quedas así, no podrás ir a la morada celestial por mucho que lo desees. Solamente si obedeces a Jesucristo tendrás el perdón. Serás adoptado por Dios y serás rescatado de la destrucción que está preparada para los desobedientes. Dios no hizo el infierno para ti ni para mí.
Dice que lo hizo para el diablo y sus ángeles. Lo que sí hizo Dios para ti, para mí y para el resto de la humanidad es el cielo. Esas moradas que Jesús fue a preparar. Hoy puede ser tu primer día caminando hacia el cielo. Hoy puede ser. Conviértete hoy. Y si ya eres un hijo de Dios y no has estado batallando como los demás y junto con los demás, no has estado en la misma lucha porque te has dejado vencer de las tentaciones, mientras que tu hermano está tratando de resistir, está tratando de ser ejemplo. Porque por la negligencia te has apartado, te has enfriado, vienes pero no estás comprometido. Entonces hoy también es el día de retomar el camino, el día de renovar el compromiso con Dios, porque mañana no existe. Sé diligente, esfuérzate, no traigas vergüenza al reino de Dios. Preséntate ante Él como un obrero aprobado y espera la corona de la vida. Que Dios nos permita en su gran misericordia seguir en esta batalla, terminar esta batalla, seguirla juntos, terminarla juntos, con honor, con su poder, con su gracia y su bendición. Amén. Amén.